Si te gusta William Pacho y apoyas el talento ecuatoriano en Europa, apóyame con un like y suscríbete al canal. Es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo a seguir trayéndote más videos sobre las estrellas ecuatorianas que están rompiéndola en el fútbol mundial. Hoy no estamos hablando de cualquier entrenador, no estamos hablando de una opinión cualquiera dentro del fútbol. Hoy hablamos de un hombre que ganó absolutamente todo, un técnico respetado por jugadores, periodistas y leyendas del deporte. Porque cuando habla Carlo Ancelotti, el mundo escucha. Y esta vez, el nombre que entra en escena es William Pacho. Sí, William Pacho. El defensor ecuatoriano que silenciosamente está conquistando Europa con actuaciones cada vez más sólidas, más maduras y más impresionantes. Pero lo que vuelve especial esta historia es quién reconoce su nivel. Porque Ancelotti no es un entrenador que se deje llevar por modas. No necesita exagerar jugadores jóvenes. No necesita crear titulares. Cuando Carlo valora a un futbolista, normalmente es porque ve condiciones reales de élite. Y eso es justamente lo que parece estar ocurriendo con Pacho. Porque lo que viene mostrando en Paris Saint-Germain ya dejó de ser casualidad. Hoy hablamos de un central que compite bajo máxima presión, que responde en escenarios grandes y que cada vez transmite más jerarquía. Eso en Europa pesa muchísimo, porque llegar es difícil, pero mantenerse en la élite es todavía más complicado. Y Pacho parece estar preparado para sostenerse. Ahora bien, ¿qué podría admirar Ancelotti en William Pacho? Muchísimas cosas, porque Carlos siempre valoró futbolistas inteligentes, jugadores capaces de interpretar el juego con calma. Y Pacho tiene justamente eso. No parece un defensor desesperado, no se acelera fácil, no se desordena bajo presión, juega con serenidad. Y eso para un central vale oro, porque los grandes defensores no solo ganan duelos, también transmiten tranquilidad, y William empieza a generar justamente esa sensación. Además, hay otro detalle importantísimo, la madurez competitiva, porque jugar en PSG no es sencillo. Muchos creen que por tener grandes estrellas todo es más fácil, pero la realidad es completamente distinta. La presión mediática es enorme, cada error defensivo se convierte en noticia, cada partido importante se analiza durante días. Y aún así, Pacho responde, con personalidad, con concentración, con carácter. Eso seguramente encanta a un técnico como Ancelotti, porque Carlo construyó su carrera alrededor de jugadores mentalmente fuertes, futbolistas capaces de soportar noches pesadas sin derrumbarse. Y Pacho transmite justamente esa estabilidad. Ahora hablemos de fútbol puro, porque el ecuatoriano representa perfectamente al defensor moderno. Rápido para corregir, fuerte físicamente, cómodo jugando lejos del área, seguro con balón. Capaz de salir limpio bajo presión. Eso hoy es fundamental, porque el fútbol europeo exige muchísimo a los centrales. Ya no basta con despejar, ahora necesitas construir juego, interpretar espacios, defender transiciones rápidas, y Pacho cada vez se ve más preparado para todo eso. Eso seguramente llama muchísimo la atención de entrenadores top, porque no abundan centrales completos. Muchos tienen físico, pero no lectura. Otros tienen técnica, pero no personalidad. Otros tienen talento, pero no regularidad. Pacho parece reunir muchas piezas importantes al mismo tiempo, y eso dispara su valor. Además, hay algo que Ancelotti siempre respetó muchísimo, la naturalidad en partidos grandes, porque algunos jugadores se bloquean cuando llega presión máxima, pero otros parecen crecer, y William da justamente esa sensación. Mientras más importante el partido, más concentrado se le ve, más serio, más conectado. Eso es una señal enorme, porque normalmente los futbolistas especiales reaccionan así. No se esconden, compiten, y eso es exactamente lo que está haciendo Pacho en Europa. También hay que hablar de su evolución, porque no estamos viendo a un jugador estancado, estamos viendo crecimiento constante. Cada temporada se nota más seguro, más dominante, más inteligente tácticamente, más líder. Y cuando un central joven mejora de esa manera, el techo puede ser gigantesco. Eso entusiasma muchísimo, porque da la sensación de que todavía no vimos la mejor versión de William Pacho. Y eso debe preocupar bastante a sus rivales. Ahora pensemos en algo importante. Ancelotti dirigió a algunos de los mejores defensores de la historia moderna, jugadores con jerarquía enorme, con experiencia máxima. Y si alguien como Carlo valora el perfil de Pacho, es porque detecta cualidades auténticas. No humo, no marketing, fútbol real. Porque dentro del fútbol, los entrenadores reconocen enseguida cuando un jugador entiende el juego de verdad.
y Pacho parece entenderlo cada vez mejor. Además, transmite algo muy importante: confiabilidad. Y eso en un central cambia muchísimo a un equipo. Cuando los compañeros sienten seguridad atrás, todo mejora. El mediocampo juega más libre, los laterales se proyectan con confianza, el equipo presiona más arriba. Una gran defensa transforma dinámicas completas, y Pacho empieza a convertirse justamente en ese tipo de defensor. Uno que da tranquilidad, uno que ordena, uno que sostiene. Eso vale muchísimo en la élite. También hay una dimensión enorme para Ecuador, porque ver a un defensor ecuatoriano recibiendo tanto respeto internacional cambia percepciones. Durante muchos años se hablaba del talento físico ecuatoriano. Hoy también se habla de inteligencia táctica, de disciplina, de capacidad competitiva europea, y Pacho representa perfectamente esa evolución. Por eso genera tanto orgullo, porque ya no está simplemente participando en Europa, está destacando, y eso inspira muchísimo a nuevas generaciones. Demuestra que desde Ecuador también pueden salir centrales elite, preparados para competir contra cualquiera. Ahora, claro, el verdadero reto será mantenerse, porque el fútbol grande nunca se detiene. Si haces una gran temporada, la siguiente te exigen más. Los delanteros te estudian, la prensa aumenta expectativas, y ahí será donde Pacho deberá seguir creciendo. Pero sinceramente, las señales son muy positivas, porque no parece distraído por elogios, no parece relajarse, se le nota enfocado, con hambre, con ganas de seguir mejorando. Y cuando un jugador talentoso mantiene esa mentalidad, normalmente sigue subiendo niveles. Por eso hoy no sorprende imaginar a Carlo Ancelotti reaccionando con admiración hacia su presente, porque Carlos siempre valoró futbolistas completos, jugadores inteligentes, competidores serios. Y William Pacho hoy transmite exactamente eso: un central moderno, con carácter, con madurez y con condiciones para marcar una época importante para Ecuador en Europa. La pregunta final ahora es simple: ¿hasta dónde puede llegar William Pacho si mantiene este crecimiento brutal? Porque si ya está llamando la atención de leyendas como Ancelotti, entonces quizá Europa todavía no ha visto su verdadera mejor versión: la madurez competitiva. Porque jugar en PSG no es sencillo. Muchos creen que por tener grandes estrellas todo es más fácil, pero la realidad es completamente distinta. La presión mediática es enorme, cada error defensivo se convierte en noticia, cada partido importante se analiza durante días. Y aún así, Pacho responde, con personalidad, con concentración, con carácter. Eso seguramente encanta a un técnico como Ancelotti, porque Carlo construyó su carrera alrededor de jugadores mentalmente fuertes, futbolistas capaces de soportar noches pesadas sin derrumbarse. Y Pacho transmite justamente esa estabilidad. Ahora hablemos de fútbol puro, porque el ecuatoriano representa perfectamente al defensor moderno. Rápido para corregir, fuerte físicamente, cómodo jugando lejos del área, seguro con balón, capaz de salir limpio bajo presión. Eso hoy es fundamental, porque el fútbol europeo exige muchísimo a los centrales. Ya no basta con despejar, ahora necesitas construir juego, interpretar espacios, defender transiciones rápidas, y Pacho cada vez se ve más preparado para todo eso. Eso seguramente llama muchísimo la atención de entrenadores top, porque no abundan centrales completos. Muchos tienen físico, pero no lectura. Otros tienen técnica, pero no personalidad. Otros tienen talento, pero no regularidad. Pacho parece reunir muchas piezas importantes al mismo tiempo, y eso dispara su valor. Además, hay algo que Ancelotti siempre respetó muchísimo: la naturalidad en partidos grandes, porque algunos jugadores se bloquean cuando llega presión máxima, pero otros parecen crecer, y William da justamente esa sensación. Mientras más importante el partido, más concentrado se le ve, más serio, más conectado. Eso es una señal enorme, porque normalmente los futbolistas especiales reaccionan así. No se esconden, compiten, y eso es exactamente lo que está haciendo Pacho en Europa. También hay que hablar de su evolución, porque no estamos viendo a un jugador estancado, estamos viendo crecimiento constante. Cada temporada se nota más seguro, más dominante, más inteligente tácticamente, más líder, y cuando un central joven mejora de esa manera, el techo puede ser gigantesco. Eso entusiasma muchísimo, porque da la sensación de que todavía no vimos la mejor versión de William Pacho. Y eso debe preocupar bastante a sus rivales. Ahora pensemos en algo importante. Ancelotti dirigió a algunos de los mejores defensores de la historia moderna, jugadores con jerarquía enorme, con experiencia máxima.
Y si alguien como Carlo valora el perfil de Pacho, es porque detecta cualidades auténticas. No humo, no marketing, fútbol real. Porque dentro del fútbol, los entrenadores reconocen enseguida cuando un jugador entiende el juego de verdad. Y Pacho parece entenderlo cada vez mejor. Además, transmite algo muy importante: confiabilidad. Y eso en un central cambia muchísimo a un equipo. Cuando los compañeros sienten seguridad atrás, todo mejora. El mediocampo juega más libre, los laterales se proyectan con confianza, el equipo presiona más arriba. Una gran defensa transforma dinámicas completas, y Pacho empieza a convertirse justamente en ese tipo de defensor. Uno que da tranquilidad, uno que ordena, uno que sostiene. Eso vale muchísimo en la élite. También hay una dimensión enorme para Ecuador, porque ver a un defensor ecuatoriano recibiendo tanto respeto internacional cambia percepciones. Durante muchos años se hablaba del talento físico ecuatoriano. Hoy también se habla de inteligencia táctica, de disciplina, de capacidad competitiva europea, y Pacho representa perfectamente esa evolución. Por eso genera tanto orgullo, porque ya no está simplemente participando en Europa, está destacando, y eso inspira muchísimo a nuevas generaciones.